Hola, siguiendo con las clases de estadística bivariada, vamos a evaluar ahora la comparación de variables cuantitativas en dos muestras independientes. La comparación de variables cuantitativas la vamos a ver en tres grupos, ¿no? Al evaluar dos muestras independientes, al evaluar dos muestras pareadas y al evaluar más de dos muestras independientes. Ahora estamos en la primera parte. Para evaluar las variables cuantitativas en dos muestras independientes, podemos usar pruebas paramétricas, siendo la prueba de excelencia la prueba de T-Student, y podemos usar pruebas no paramétricas, ¿no? Que son varias y vamos a ver tres. La prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon, la prueba de la mediana y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Comenzamos con T-Student para muestras independientes. Como vemos a este lado, tenemos dos variables, una variable que es edad y otra variable que es muerte, ¿no? Si una persona murió o no murió. Nos hacemos una pregunta. Queremos saber si es que la edad entre las personas que han muerto es igual a la edad entre las personas que no han muerto. Para ello estamos comparando una variable numérica que es edad entre dos grupos, ¿no? Para ello necesitamos una prueba para comparar medias en muestras independientes. Entonces, lo primero que hacemos, como ya hemos visto, es seguir los 6 pasos para la inferencia. Lo primero que hacemos es formular una hipótesis, ¿no? Podemos formular varias hipótesis, la más común es la primera. La primera nos dice que la media en el grupo uno, o sea, en los muertos, es igual a la media en el grupo 2, o sea, en los no muertos, por ejemplo, ¿no? Otra hipótesis nos puede decir que la media en el grupo uno es mayor a la media en el grupo 2 o que la media en el grupo uno es menor a la media en el grupo 2. Esas son las hipótesis nulas y tenemos por el otro lado a las hipótesis alternas, ¿no? Vamos a quedarnos con la primera hipótesis, ¿no? Queremos ver si es que esas medias son iguales o no son iguales. Una vez que tenemos la hipótesis, seleccionamos la prueba estadística. La prueba que vamos a ver ahora es la prueba de T-Student para muestras independientes, pero ya hemos visto que hay otras pruebas como Mann-Whitney, prueba de la mediana y prueba de Kolmogorov-Smirnov. Si queremos usar la prueba de T-Student, tenemos que evaluar sus supuestos. Esta prueba tiene por lo general cuatro supuestos. La primera es que proviene de una muestra aleatoria. Esto es lógico, dado que para realizar una inferencia estadística tenemos que haber hecho un muestreo aleatorio de la población. El siguiente supuesto es que tenemos independencia de observaciones, es decir, cada una de las observaciones es diferente de la otra. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que en todo este grupo, los primeros tres, la observación uno, la 2 y la 3 son hermanos. Entonces, estas observaciones se parecen entre sí mucho más de lo que se parecen al resto de las observaciones. Eso nos dice que las observaciones no son independientes, ¿no? Este supuesto es un poco laxo, así que dependiendo del estudio que ustedes hagan, deben consultar si es que está o no está cumpliendo con ese supuesto, ¿no? El tercer supuesto nos dice que en cada grupo debe de haber una distribución normal o un n mayor a 30. ¿Cómo hacemos para identificar eso? Tipeamos by sort diet sumAge y nos da el summarize de la variable age cuando diet es igual a 0 y cuando diet es igual a 1, ¿no? Acá tenemos los dos grupos. Uno tiene 17 observaciones y otro tiene 31. Entonces no cumple con un n mayor a 30 en cada grupo, dado que en ese grupo solamente hay 17. Pero si no cumple, puede cumplir con el otro supuesto, que es el de la distribución normal. Porque el supuesto es distribución normal o n mayor a 30. Entonces le hacemos un histogram y vemos que el grupo que nos interesaba, que era el grupo con diet igual a 0, no tiene una distribución normal. Entonces, en este caso no se cumple con ese supuesto. Pero como ese es un ejemplo, vamos a pasarlo por alto, lo cual ustedes no deberían hacer, ¿no? El cuarto supuesto es el de las varianzas iguales, aunque no nos vamos a preocupar demasiado por ahora, dado que la prueba de T-Student tiene otra fórmula cuando las varianzas son diferentes. Pero de todas maneras vamos a calcular si las varianzas son o no son iguales para saber si aplicamos o no la otra fórmula. Entonces, colocamos este comando sdtest age by diet y nos sale un cuadro bastante peculiar, pero lo que tenemos que evaluar está acá abajo. La hipótesis nula de esta prueba es que el ratio entre la desviación estándar de un grupo y la desviación estándar del otro es igual a 1, ¿no? Es decir, nos está diciendo que las desviaciones estándar son iguales. La hipótesis alterna es que las desviaciones estándar son diferentes. El valor de P que nos sale aquí es de 0,89. Es decir, no podemos rechazar la hipótesis nula, entonces decimos que las dos desviaciones estándar y por tanto las dos varianzas son iguales, ¿no? Así comprobamos ese supuesto. Posteriormente establecemos la regla de significancia, que generalmente es 0,05, y calculamos el p-valor. Entonces, una vez que tenemos ya todo, calculamos
el valor de P mediante este comando. T-test, T-T-E-S-T, el nombre de la variable numérica age, by el nombre de la variable que la está dividiendo, ¿no? La variable categórica, que en este caso es diet. Con este comando le decimos a Stata que calcule la prueba de T para dos muestras con varianzas iguales. Ojo, si las varianzas son diferentes no podemos usar esta prueba. En esta tabla tenemos las características de grupo 0, de DICE 0, de DICE 1 y las características combinadas, ¿no? Tenemos el número de observaciones, la media, el error estándar, la desviación estándar y el intervalo de confianza de la media. Luego tenemos la diferencia entre una y otra. Vemos, por ejemplo, que la diferencia entre las medias es de 2.6299, el error estándar de esa diferencia y el intervalo de confianza de esa diferencia, ¿no? Pero lo que nos interesa una vez más está acá abajo. La hipótesis nula nos dice que la diferencia de las medias es igual a cero, es decir, que las medias son iguales. Y la hipótesis alterna, que está aquí al medio, nos dice que la diferencia de las medias es diferente de cero, es decir, que las medias son diferentes. El P que sale con esta hipótesis alterna es 0,12, lo cual nos dice que no podemos rechazar la hipótesis nula. Por tanto, aceptamos que las medias sí son iguales. Sin embargo, con este comando obtenemos otros valores P. Por ejemplo, acá tenemos la hipótesis alterna de que la media 0 es menor a la media 1. Tampoco sale significativa, pero por poco, ¿no? Y acá tenemos la hipótesis alterna de que la media 0 es mayor a la media 1, que tampoco sale significativa, ¿no? Eh, este comando nos da los tres resultados, sin embargo, el que generalmente se calcula es este de acá, porque lo que queremos saber es si hay diferencias o no hay diferencias entre ambas medias. Esto es casi lo mismo, solo que ven que luego de hacer todo el comando le colocamos la palabra unequal y nos calcula la prueba T para dos muestras con varianzas diferentes. Entonces, si es que vemos que con el SD-test las varianzas y las desviaciones estándar de nuestras muestras son diferentes, tenemos que colocar el comando con la palabra unequal. Nuevamente nos vamos a la hipótesis alterna, que nos dice que las dos medias son diferentes y vemos que el P no ha variado mucho, sigue siendo no significativo y seguimos diciendo que las dos medias son iguales. Si es que no tenemos todos los datos y solamente tenemos el número de observaciones, la media y la desviación estándar, también podemos calcular la prueba de las varianzas y la prueba de T, ¿no? Para calcularlo podemos, por ejemplo, para la prueba de las varianzas, SD test T con una I, espacio, el número de observaciones de uno de los grupos, espacio, el número o la media, espacio, la desviación estándar, espacio, el número de observaciones del otro grupo, espacio, su media, espacio, su desviación estándar. Eso nos da una vez más todo el cuadro y nos da el valor de P que necesitamos, ¿no? En este caso las varianzas sí son diferentes. Igualmente podemos colocar t-testi, t-t-e-s-t-i, con los mismos números, coma, unequal, para hallar el valor de t, ¿no? Que en este caso sí nos da una diferencia significativa y nos dice que las dos medias son diferentes. Recordemos que este valor de p nos habla de la población, ¿no? Entonces nos dice que esas dos medias son diferentes en la población. Si no se cumple con los supuestos para t-student, podemos usar las pruebas no paramétricas que vamos a ver a continuación. Cabe resaltar acá que la prueba de Mann-Whitney, el nombre real es Mann-Whitney-Wilcoxon, y se confunde a veces con otra prueba no paramétrica que vamos a ver luego, que son para muestras pareadas, llamada Wilcoxon de signos y rangos, ¿no? Es por ello que de ahora en adelante vamos a llamar a esta prueba, a la primera, como Mann-Whitney, ¿no? Y la otra sí la vamos a llamar como Wilcoxon de signos y rangos. Pero tengan en cuenta que los dos dicen Wilcoxon y que a veces esto puede generar mucha confusión. Comenzamos con la prueba de la media, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Digamos, no tenemos una distribución normal y el n es menor a 30, entonces no podemos usar la prueba de t-student, así que usamos una prueba alternativa. La prueba de la mediana tiene la siguiente hipótesis. La hipótesis nula es que las dos medianas son iguales y la hipótesis alterna es que las dos medianas son diferentes. Entonces ya no te habla de medias, sino de medianas. Los supuestos son estos. El primero es muestras aleatorias, igual que el anterior. El siguiente es observaciones independientes, también igual. El siguiente es que la variable debe ser continua, o sea, numérica. Y el siguiente es que las funciones de distribución de las dos poblaciones difieren solo con respecto a la ubicación. ¿A qué se refiere eso? A que las dos distribuciones deben ser iguales, como en esta gráfica, ¿no? Que tenemos dos distribuciones iguales
pero que difieren o se diferencian solamente con respecto a su educación. Una está más a la derecha que la otra. Para ver si se cumple o no con esos supuestos, hacemos un histogram, age, by diet normal, y vemos si es que las dos distribuciones son o no son iguales, ¿no? En este caso no son muy iguales, que digamos, por tanto no se cumpliría tampoco con ese supuesto. Sin embargo, lo vamos a ejecutar dado que estamos en un ejemplo, ¿no? Entonces, el comando es este, median age, by diet, y esto nos crea una tabla de 2 por 2, donde las dos columnas son cuando diet es igual a 0 y cuando diet es igual a 1. Y las filas que se han creado pertenecen a una variable nueva que se llama más grande que la mediana y que tiene como valores sí o no. Entonces tenemos que en la primera fila hay 27 observaciones que son más pequeñas que la mediana. Y en la segunda fila vemos que hay 21 observaciones que son más grandes que la mediana. Entonces, ¿cómo se distribuyen estas observaciones que son más grandes o más pequeñas que la mediana entre los pacientes que han muerto y los que no han muerto? Nos da una idea de cómo está distribuida esta variable numérica entre esos dos grupos, ¿no? O sea, resume toda la variable numérica a una variable dicotómica. Y nos calcula un P, tenemos que ver el último P, que es de 0,239. O sea que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, como vemos, resumir una variable cuantitativa y convertirla en dicotómica hace que perdamos mucha información. Por lo cual no se recomienda mucho la prueba de la mediana y se recomienda un poco más usar la prueba de Mann-Whitney, ¿no? La prueba de Mann-Whitney tiene las mismas hipótesis nula y alterna y los mismos supuestos, que los datos provienen de muestras aleatorias, que las observaciones son independientes, que la variable es continua, que la escala es al menos ordinal y que las funciones de distribución de las dos poblaciones difieren solo con respecto a la ubicación. Una vez que hemos visto que cumpla con los supuestos, ejecutamos esta prueba, ¿no? Colocamos el comando ranksum age, by diet, y acá que nos dice que Stata está realizando la prueba de Wilcoxon de suma de rangos, que también se llama la prueba de Mann-Whitney. Es por eso que le decía que hay cierta confusión. Stata le dice Wilcoxon a ambas pruebas, tanto a esta como a la que vamos a ver después. Nosotros a esa la estamos llamando desde un inicio Mann-Whitney, pero también se llama Wilcoxon de suma de rangos, ¿no? Una vez que hemos corrido esto, nos da las características de nuestra variable numérica entre los que han muerto y los que no han muerto, ¿no? Diet 0 y Diet 1. Y nos da una característica nueva e interesante que se llama suma de rangos. Acá tenemos la suma de rangos verdadera o real en cada uno de los grupos. Y acá tenemos la suma de rangos esperada. Pero aquí, o de dónde sale esta suma de rangos, vamos a ver con un ejemplo del Wayne. Tenemos, por ejemplo, dos grupos, ¿no? Animales expuestos a alguna sustancia y animales no expuestos a dicha sustancia, y estamos viendo la hemoglobina, ¿no? Tenemos entonces 25 animales. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que ordenar desde el menor valor de hemoglobina hasta el mayor, independientemente de si sean expuestos o no expuestos, como lo hacemos acá, ¿no? Vemos que el menor valor es 13,7 y el mayor valor es 17,5, ¿no? Algunos de esos valores están en el grupo X y algunos de esos valores están en el grupo Y, ¿no? Acá tenemos los valores de X y acá tenemos los valores de Y. Una vez que están ordenados, les asignamos a cada valor un rango, ¿no? Al menor valor le asignamos el rango 1 y al mayor el rango 25. Entonces, el menor es 1, el que le sigue es 2, el que le sigue es 3. Hasta ahí todo bien. El que le sigue tiene un empate, dado que hay dos animales que tienen 14,1 de hemoglobina. Por tanto, uno debe ser el número 4 y uno debe ser el número 5. Pero como son empates, a ambos se les pone el número 4,5, ¿no? El siguiente es 6, el siguiente es 7. El siguiente está ya en el grupo Y, debería ser 8, el siguiente debería ser 9, pero como hay un empate, ambos se quedan con el número 8,5, ¿no? El siguiente, 10 y 11, también hay un empate y se quedan con 10,5. El siguiente 12, el siguiente 13 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace una vez que le ha asignado los rangos? Suma los rangos. Suma los rangos de X, que sería 1 más 2 más 3 más, más 20. Y suma los rangos de Y, que sería 8,5 más 8,5 más, más 25, ¿no? Y esta suma de rangos es lo que tenemos acá, ¿no? Es la suma de rango real. Ahora, Stata calcula cuánto sería la suma de rangos si es que ambas medianas fueran iguales y compara
la suma de rango real con la suma de rangos esperada, que es esta, y nos da un valor de P, ¿no? En este caso el P es no significativo, por lo cual ambas medianas son iguales. Ahora, tenemos una tercera prueba, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que si bien tiene menos supuestos, es más difícil de interpretar tal vez, ¿no? La hipótesis no es que una mediana sea igual a la otra, la hipótesis nula, es que una función es igual a otra función, y la hipótesis alterna es que una función es diferente que otra función. Los supuestos son menos, como les decía. Una es que las muestras sean aleatorias, que las muestras sean independientes y que la variable sea continua. Ojo, ya no tiene ese supuesto de que las distribuciones deben ser iguales y solamente diferenciarse con respecto a su posición. Ya no tiene ese supuesto, ¿no? Y bueno, nos da un valor de P aquí. Pero hay un pequeño problema con esa prueba, ¿no? Que vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, tenemos dos grupos, ¿no? El grupo 0 y el grupo 1. Ambos grupos son muy parecidos, dado que tienen una media muy parecida, 3.16 y 3.38, y una mediana de 3 y 3.5, también bastante parecida, ¿no? Entonces, le hacemos un histograma y nos damos cuenta que, a pesar de que sus medias y sus medianas son muy parecidas, sus distribuciones no lo son. Mientras que en el grupo cero hay una distribución unimodal, casi normal. En el grupo uno hay una distribución bimodal, ¿no? Hay un gran extremo por ese lado y hay un gran extremo por ese lado. Sin embargo, su media y su mediana son muy, muy similares. Entonces, con la prueba de Mann-Whitney, rank sum, evaluamos si es que las medianas son o no son iguales y nos da un P de 0,71, es decir, las medianas sí son iguales. Pero corremos la prueba de Kolmogorov y nos da un P de 0.000. ¿Por qué? Porque a pesar de que las medianas son iguales, las distribuciones, como hemos visto acá arriba, no son iguales, ¿no? Por tanto, como la hipótesis nula es que las distribuciones son iguales en Kolmogorov, esta prueba rechaza dicha hipótesis. Es por ello que se debe tomar mucho cuidado al interpretar o al realizar un análisis con Kolmogorov, y de preferencia hay que colocar su gráfica, ¿no? Eso es todo lo que vamos a ver por ahora. En el siguiente video vamos a ver la comparación de variables cuantitativas de dos muestras pareadas. Gracias.